Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro segmento en SCH, Sociedad, Cultura e Historia, en Orilla y Media TV, la cual pueden encontrar en las redes como Face, Instagram, YouTube. Continuando con esta serie de libros de autores entrerrianos, hoy vamos a hablar de recuerdos del pasado, del talense Julián Monzón. Vamos a la presentación y arrancamos. Quiero agradecer primeramente a Omar Pelzer, docente, músico, militante de las causas justas, por el material sobre la vida de Julián Monzón. Es breve lo que se conoce sobre este hombre nacido y criado en Rosario del Tala, Entre Ríos por supuesto, pero esos pocos datos son muy valiosos para enriquecer el contenido de este video. Julián Monzón nace, como dijimos, en Rosario del Tala, Entre Ríos, en el año 1847. Hijo de Antonio Monzón y Rafaela Colman. Es familiar del gran escritor e historiador entrerriano César Blas Pérez Colman, el cual, al comienzo del libro, él se presenta como sobrino y amigo de Julián Monzón. Pero de acuerdo a la genealogía de las dos familias, es complicado armar ese parentesco, quedando más claro que el historiador era primo segundo de Julián Monzón. Pero bueno, no vamos a ahondar en esos detalles que no vienen al caso en este video. Fue un destacado actor político de su tiempo. Entre los cargos públicos ocupados se destacan: secretario político, 1874, jefatura de Justo P. Barcos; receptor de rentas, en 1875; elector a gobernador en 1879; diputado provincial por el departamento Villaguay en 1883; concejal en Rosario del Tala en 1885; jefe de policía en 1890; jefe político de Tala; senador provincial; presidente de la Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos; gobernador interino durante la gobernación de Faustino Miguel Parera, 1907-1910. Participó en la Revolución Jordanista hasta la batalla de Ñaembé. En 1929 publica su libro Recuerdos del Pasado. Primera edición, Talleres Gráficos Argentinos, L.J. Rosso, Sarmiento 779, Buenos Aires. Probablemente inspirado por Delio Paniza, Martiniano Leguizamón y especialmente el historiador César Blas Pérez Colman, que le sugiere reagrupe sus trabajos y los publique. El mapa catastral de la época lo muestran con muchas propiedades de campos y casas en Rosario del Tala. La casa que hizo construir en calle Urquiza de Rosario del Tala es una de las más importantes construcciones, actualmente propiedad de la familia Marcó. Precisamente vamos ahora a detenernos en el libro propiamente dicho. Yo tengo este valioso ejemplar, primera edición, muy viejito, por supuesto, incluso está realmente con todos los detalles de la edad que tiene, del año 1929, y esta segunda edición del 2017, porque desde el año 29 no se había realizado otra reimpresión. Esta segunda edición por parte de Ricardo Maldonado, con Ediciones del CLE, el cual él elige oportunamente en la tapa una pintura realizada por Secundino Salinas. Este pintor, nacido en 1840 en Gualeguay, de muy modesto origen, fue chasque en su niñez, hombre de campo y después soldado de Urquiza. Murió en Buenos Aires en 1912. Según Fernando Pérez Tost, en la Exposición Continental del año 1882, Salinas presentó un cuadro que le valió justo renombre y admiración: El domador argentino. Otra obra de gran mérito fue Soldado de Caseros. Realizó otras obras como Las Palmas y Vapor el Indio, en los cuales, según Vicente Gesualdo, se muestra como notable pintor costumbrista. Entrando de lleno al título que nos ocupa, en la primera hoja están las dedicatorias y los anhelos de ver impreso en formato libro los textos que aparecieron en los diarios de la época. Así como dijimos hace un ratito, Delio Paniza, Martiniano Leguizamón y Pérez Colman le dedican unas líneas para que lleve adelante la tarea de editar los relatos escritos.
El libro está compuesto de 27 partes, que a continuación leemos. Juicios autorizados sobre los capítulos compilados en este libro, prólogo, lo que era mi pueblo a mediados del siglo pasado, la yerra, la trilla, corridas de la bandera, la corrida de sortija, las carreras de caballos, los troperos, las diligencias, peleadores y bandoleros, las yeguadas alzadas, grandes volteadas, funerales en vida, velorios e insepultura de los angelitos, sobre el mismo tema que antecede, elección comunal, ñaembe, episodios de la Revolución Jordanista, ostracismo, regreso a Entre Ríos, el coronel Miguel Wenceslao Taborda, ligeras consideraciones sobre la Revolución Jordanista, días de terror, colazos de una revolución, un episodio de mi vida, amor prematuro, obra del tiempo. Utilizando el mapa habitual para ubicar aproximadamente dónde sucedía geográficamente cada relato de los autores ya analizados, principalmente el centro-sur de la provincia, Recuerdos del Pasado está situado principalmente en el pueblo de Rosario del Tala, aunque también aparece Gualeguay, el delta entrerriano, las Ceibas y por supuesto menciona la batalla de Ñaembe, lugar situado en la localidad de Colonia Carolina, en las inmediaciones de Goya Corrientes. Las he pintado de rojo a las localidades mencionadas para que se puedan diferenciar del resto. Recuerdos del Pasado es una autobiografía de Julián Monzón, que está dividido, aunque así no lo hace explícitamente en el libro, pero está dividido en 3 partes. La primera con los títulos, Lo que era mi pueblo, a mediados del siglo pasado, donde se relata la vida diaria en Rosario del Tala, sus familias, apellidos, comercios, etc. Luego siguen la yerra, la trilla, corrida de la bandera, la corrida de sortija, las carreras de caballos, los troperos, las diligencias, peleadores y bandoleros, las yeguadas alzadas, grandes volteadas, funerales en la vida, velorios e insepultura de los angelitos, sobre el mismo tema que antecede, y elección comunal. En esta primera parte vemos la descripción de los episodios con bastante similitud a los abordados en los libros como Recuerdos de la Tierra, de Martiniano Leguizamón, o Cuadros y escenas criollas de Villaguay, 1894, del médico asturiano Venancio García Pereira. Igualmente, Recuerdos del Pasado aporta imágenes que los libros mencionados no están o profundizan en descripciones más detalladas. Ya en la segunda parte es donde aparece lo más original del libro, porque Julián Monzón ofrece relatos y consideraciones de la Revolución Jordanista, porque él integró precisamente hasta la batalla de Ñaembe las tropas de López Jordán e incluso estuvo exiliado durante un tiempo en Buenos Aires, cuando deserta de las mismas, estando una parte de la montonera entre Gualeguay y las Ceibas. Con este nombre se menciona en el libro. Hoy se conoce como la localidad de Ceibas solamente. Los títulos en esta segunda parte son Ñaembe, episodios de la Revolución Jordanista, ostracismo, regreso a Entre Ríos, el coronel Miguel Wenceslao Taborda, ligeras consideraciones sobre la Revolución Jordanista, días de terror y colazos de una revolución. Como decíamos, Julián Monzón formó parte de las tropas jordanistas, pero no tiene palabras gloriosas hacia el caudillo federal. Por ejemplo, podemos leer. Vamos a utilizar el libro pequeño, digamos el libro más viejito, el original. Hay que tratarlo con mucho cariño. Las noticias que le di sobre el peligro a que estábamos expuestos hizo que todos se dispusieran a emprender la marcha, lo que hicimos una vez encontrado mi caballo. En ese mismo día llegamos a San José de Feliciano, donde más tranquilos ya pudimos reponernos de las penosas fatigas de esos días y contemplar con tristeza el desfile de aquellos soldados tan abatidos, sin armas, una gran parte y sin ninguna insignia militar, salvo la divisa blanca que llevaban en el sombrero. ¿Quién hubiera dicho, sin vacilar, que esos eran los mismos soldados que acompañaron al general Urquiza
en sus grandes y gloriosas jornadas. Aquellos entrerrianos que gozaban de la fama de valientes se habían convertido en seres débiles, acobardados, sin el menor rasgo de su valor tradicional. Bajo el mando del general Urquiza, hombre extraordinario que se elevaba por sobre todos los demás en el campo de batalla, como los acuerdos políticos y administrativos, bastaba la menor indicación para que aquellas huestes de bravos se lanzaran sobre el enemigo, peleando como leones hasta quedar dueños del campo. Bajo el mando del general López Jordán, aquel espíritu levantisco, patrimonio de los hijos de esta tierra, habían sufrido una gran transformación dolorosa y humillante. Tal fue a grandes rasgos el fin de aquella campaña, en cuya narración he confrontado mis recuerdos con los de don Gregorio Silva, oficial del regimiento Gualeguaychú, con los de don Leandro Carnero, del regimiento Tala, y con los de Pedro Silva, soldado de la escolta de Nico Coronel, tres de los pocos sobrevivientes que aún quedamos de aquella época memorable. Es muy importante recordar la enorme diferencia de armas que hubo entre las tropas de López Jordán y el Ejército Nacional, donde los porteños suministraron todo tipo de ayuda y artillería moderna para derrotar al caudillo federal, muy distinto a los combates que estos mismos soldados entrerrianos y jordanistas habían librado con Urquiza. Eran otros tiempos. Pero volviendo al libro, es muy interesante leer a Julián Monzón en esta segunda parte, aportando datos y nombres que son trascendentes de nuestra historia. Un libro sin lugar a dudas que debería estar en nuestra biblioteca personal. Y por último, una tercera parte donde vuelve a relatar situaciones de la vida cotidiana en el pueblo de Rosario del Tala, con títulos como Un episodio de mi vida, donde relata un episodio casualmente cuando era jefe de policía, Amor prematuro y por último, Obra de tiempo. Culminamos este video recordando que los autores hasta ahora analizados corresponden a bibliografía básica de la literatura tradicional histórica, con lecturas que aportan la génesis del pueblo entrerriano desde la mitad del siglo XIX, 1850 aproximadamente, hasta los primeros decenios del siglo XX, 1920 aproximadamente. Hemos terminado entonces con Recuerdos del pasado, Julián Monzón, 1929. Muchas gracias y nos vemos pronto.